Sexualidades y VIH, como un espacio abierto para conocer más sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Cada semana un tema diferente, a través de un equipo multidisciplinario en salud, donde tú eres nuestro invitado especial. ¡Comenzamos! Hola, buen día. Bienvenidos al programa Sexualidad y VIH. Hoy con el tema precisamente de sexualidad y VIH. Yo soy Olga Jerezano y les recuerdo la página que es www.tvwac.mx. Y ahora tenemos como invitada nuevamente a Lluvia Cervantes de Aquesex. Y la primera pregunta para el auditorio sería, ¿a qué nos referimos o de qué hablamos cuando tratamos el tema de sexualidad y pacientes que viven con VIH? Bueno, hola Olga, hola a todas y a todos, muchas gracias por la invitación. De entrada yo plantearía que hablar de sexualidad es una palabra que tiene todavía una carga ahí muy fuerte en razón de siglos de prejuicios, de muchas situaciones que han implicado discursos muy restrictivos o muy biologicistas incluso, y entonces la gente piensa que cuando hablamos de sexualidad o sexualidades estamos específicamente hablando de prácticas sexuales penetrativas entre genitales, etcétera, ¿no? Entonces es importante poner sobre la mesa que cuando una persona recibe, por ejemplo, un diagnóstico de VIH, que ahora vive con VIH, que está viviendo con VIH, o cualquier persona, todo el tiempo estamos teniendo sexualidad, ¿no? Desde antes incluso de nacer, después de morir también seguimos siendo recordadas como alguno de los elementos que comprenden nuestra sexualidad, y entonces es importante quitar esa mirada de sexualidad es igual a biología, es igual a reproducción y es igual a solamente prácticas sexuales, sino entender que tiene que ver también con cómo nos socializan como mujeres o hombres en esta sociedad, cómo estamos expresando eso también con nuestros vínculos afectivos en todos los espacios, no solo parejas, sino también familiares, entornos de trabajo, escolares, etcétera, cómo también estamos tomando decisiones sobre nuestro potencial reproductivo, ¿no? Nuestra reproductividad, y cómo también disfrutamos estar en este mundo, ¿no? Disfrutamos la vida, nuestra capacidad de disfrute, que es el erotismo, ¿no? Que no tiene nada que ver solamente con eyaculaciones o orgasmos, ¿no? Sino que implica justamente cómo estar en este mundo en bienestar, ¿no? Y que eso es un proceso muy largo de construcción, que tiene también ahí políticamente intereses que han limitado estas posibilidades, y que en el caso de las personas que viven, no pacientes, personas que viven con VIH, estamos sobre todo ahí encontrando un montón de estigma, de discriminación, de vulneraciones a derechos, y que eso a veces incluso llega a la desinformación de, bueno, es que ya no pueden tener sexualidad las personas que viven con VIH. No, todas las personas tenemos todo el tiempo, con o sin VIH, ¿no? Y, por ejemplo, ¿nos podrías hablar ahora de esta parte de qué son las personas que son serodiscordantes y si pueden seguir siendo serodiscordantes? Bueno, cuando estamos hablando de la serodiscordancia, estamos acotándola al concepto también de una relación de pareja, en donde en esta pareja una persona vive con VIH y la otra persona no lo adquiere, o en el momento en que se diagnostica a través de una serie de pruebas a una persona con VIH, la persona que está en pareja con esta persona, o si después empieza una relación de pareja, pues no necesariamente significa que porque una persona vive con VIH inmediatamente se transmite a la pareja, ¿no? O las dos personas incluso si ya estaban en pareja en el momento de la transmisión a una de ellas o del diagnóstico, pues que de facto pues lo vaya a adquirir, ¿no? Implica también entonces que es posible establecer una relación de pareja o varias, para también plantear que hay otras formas de relacionarse afectivamente y amorosamente en este mundo, y que el vivir con VIH no significa tampoco de inmediato, como muchos prejuicios o tabúes todavía están reproduciéndose en lo cotidiano, pues que no es posible tener ya o vida sexual activa o establecer relaciones de pareja, porque parecería que estos prejuicios hacen creer que de inmediato entonces ahí hay un riesgo de transmisión ineludible, ¿no? Le dan mucha importancia a la genitalización en las relaciones sexuales. ¿Podrías tú hacernos o aclararnos cuál es la diferencia? Sí, creo que conecto un poco con lo primero que estábamos abordando,
la serie de discursos que nos han dado alrededor de la historia por ciertos intereses políticos, económicos, religiosos, etcétera, han generado no solamente sexofobia, ¿no?, una imposibilidad de hablar abiertamente de ciertos temas, sino también esta reducción, este reduccionismo, este corte a nuestra imaginación en el potencial de poder establecer prácticas o relaciones y contactos con otros cuerpos. Entonces, a partir de eso, muchas personas creen que tener vida sexual activa o tener una práctica sexual solamente se reduce a la penetración, y entonces encontramos un montón de historias a lo largo de muchos años también de experiencia de trabajo, por ejemplo, y de lecturas, de teoría, etcétera, que nos dan cuenta pues que una penetración no es suficiente, ¿no? No solamente no es suficiente, sino que no garantiza bienestar en las personas, aunque hay esta creencia social, esta creencia incluso mercantilizada, ¿no?, porque nos venden un montón de productos, el capitalismo todo lo aprovecha, y por tanto ahí encontramos lubricantes especiales, condones que brillan en la oscuridad, un montón de cosas, haciéndonos creer que prácticas sexuales solamente son las penetraciones. La importancia de desgenitalizar la sexualidad implica de entrada tratar de quitar o eliminar la creencia común de que sexualidad es igual a solamente lo reproductivo o lo penetrativo. Y la otra es que existen un montón de prácticas que pueden incluso ser mucho más placenteras que solamente las penetraciones, ¿no? Un ejemplo, para las mujeres está comprobado que 7 de cada 10 mujeres que tengan prácticas penetrativas, 7 de cada 10 mujeres no van a llegar al orgasmo si solamente hay una práctica de penetrativa vaginal, ¿no? El hecho de que haya prácticas penetrativas no garantiza que haya orgasmos, por ejemplo, para las mujeres. Las mujeres necesitan, y tenemos en el cuerpo una parte que explícitamente o exclusivamente solamente sirve para tener bienestar sexual o placer sexual, que no es la vagina, que se llama clítoris, que no nos hablan de ella, que incluso a lo largo del mundo ha recibido un montón de rechazos, de mutilaciones, de mutilaciones físicas, como en algunos países sabemos de las clitoridectomías, o mutilación simbólica, que es que no nos hablan de ello en otras sociedades y que creemos que no tenemos derecho a conocerlo y a tocar esta parte de nuestro cuerpo. Cuando encontramos también estas historias de genitalización absoluta, pues encontramos un montón de varones que, por ejemplo, en algún momento de su vida se encuentran con una situación de disfunción eréctil y de verdad creen que se les acabó la posibilidad de tener prácticas sexuales, ¿no? Esos son ejemplos muy concretos de que la genitalización no basta y de que necesitamos poder erotizar otras partes de nuestro cuerpo, específicamente cuando hablamos de prácticas sexuales, y que en muchas ocasiones pues también eso permite explorar otras posibilidades de vínculos, de bienestar, de sentidos, de poder ahí conectar con que no solamente estamos hablando de genitales, ¿no? De pertenencia inclusive, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, ¿nos podrías ahondar un poco más sobre estas prácticas más seguras y prácticas de riesgo sexual? Pues creo que justamente estamos ahí haciendo una propuesta, ¿no?, pedagógica, teórica, que tiene que ver con cómo desgenitalizamos esta mirada de que las prácticas sexuales son solamente así, ¿no? Cuando estamos hablando de infecciones de transmisión sexual como el VIH, sabemos que allí las posibilidades de transmisión tienen que ver con ciertos fluidos que puedan entrar en contacto con los fluidos de otra persona en vías de acceso al cuerpo de la otra persona, de los fluidos que están ahí potencialmente transmisores de infecciones, como fluidos vaginales, semen, ¿no? Sabemos, sangre, etcétera. Pero entonces implicaría de entrada desgenitalizar, lograr tal vez tener esta posibilidad de vida erótica, posibilidad de vida sexual activa, de una manera que no implique este intercambio de fluidos, ¿no? Y que implique no contacto con estas vías de acceso de manera directa en estos fluidos. Entonces estaríamos hablando de un montón de prácticas que se conocen como sexo más seguro, ¿no?, o prácticas sexuales más seguras, en donde estamos justamente proponiendo ampliar la imaginación, que el límite sea la imaginación, y que implique
pues todas las posibilidades que podemos tener, tanto con uno o una misma de manera solitaria o con otras personas ya en interacción, para tener prácticas sexuales que no conlleven, por ejemplo, penetración, ¿no? Y entonces, ahí podemos ser tan creativas e innovadoras como queramos. Pues como la imaginación nos lo permita. Ojalá que no dejemos que nos la recorten. La otra, las prácticas sexuales o el sexo protegido, a diferencia del sexo más seguro, implica que, bueno, aun cuando existe todo ese catálogo, todas esas posibilidades de no necesariamente conllevar penetración, pues cuando decidimos sí tener prácticas penetrativas por vía vaginal, por vía oral o por vía anal, pues que entonces pongamos ahí un método de barrera. Justamente por eso plantea esta cuestión de la protección, que implique que no haya contacto con esos fluidos que no son míos, ¿no? De los potencialmente transmisores. Entonces, las prácticas protegidas, estaríamos hablando del uso de los condones, el uso consistente y adecuado, que sabemos que además esa es una característica muy importante para que realmente sepamos cómo utilizar los condones, y que implique que el uso de los condones también implica otras posibilidades de barrera, ¿no? Estamos planteando ahí también lo que se conocen como diques dentales, ¿no? Como una barrera de plástico como para las prácticas orales, o estamos hablando de guantes de látex o dedales cuando estamos hablando de penetración con dedos y que a lo mejor pueda haber como alguna pequeña herida, ¿no? Entonces, esa sería como la diferencia entre prácticas más seguras y prácticas protegidas. Y ya por último, quisiera que quedara muy claro en el auditorio las prácticas sexuales saludables, tanto en los pacientes que viven con VIH como los que no viven con VIH. Creo que el concepto de salud es justo una clave muy importante para todas las personas que podamos analizar, y acotándolo a salud sexual, ¿no? También muchas personas creen, a partir de ese reduccionismo que se genera de la palabra sexualidad, que la salud sexual se restringe solamente a no tener síntomas físicos de algún padecimiento, ¿no? Y se quedan solamente con eso. Y creo que, bueno, si bien es un componente importante poder plantear que con o sin VIH, pues hay que tomar en cuenta que también existen, por ejemplo, otras infecciones de transmisión sexual, que también tenemos que hablar, por ejemplo, del virus de papiloma humano, VPH, que tenemos que hablar de pues cáncer de mama, que por ejemplo estamos conmemorando en octubre las fechas que tienen que ver con poner ahí una alerta hablando de cáncer de mama para todas las personas, no solo las mujeres. También a los hombres les puede dar cáncer de mama, pero que también implique cómo la salud sexual tiene que ver también con estos otros componentes, ¿no? Con el ejercicio pleno de nuestros derechos. Para la salud mental de una persona con VIH es importante que se respeten sus derechos, que no viva discriminación, por ejemplo, ¿no? Y esa es parte importante de la salud sexual. Para la salud mental, física, social de una persona que vive con VIH, el respeto, por ejemplo, a su potencial de decidir sobre su reproductividad es importante, ¿no? Una persona con VIH puede perfectamente decidir que quiere tener hijos o hijas, ¿no? Y quiere ahí tener como ese ejercicio de su reproducción biológica o adoptar cualquiera de ellas. Ahora que hemos hecho búsqueda intencionada de otras infecciones de transmisión sexual, hemos tenido un aumento, un incremento lamentablemente en la sífilis, a lo mejor por esta búsqueda que hacemos dirigida a hombres y mujeres y sobre todo en jóvenes. La Organización Mundial de la Salud nos ha hecho un llamado muy especial para dirigir una serie de información a personas jóvenes, y hoy por hoy yo les diría, les solicitaría, les pediría que se acercaran a nosotros para hacerle una prueba rápida, para encontrar y de alguna manera detectar esta enfermedad y tratarla. Es una forma muy simple la que tenemos para tratarla, muy sencilla, realmente que es muy bien aceptada por la población y de verdad nos evitaría muchos problemas de salud, como esta por infecciones primarias, secundarias o terciarias de sífilis. Ahora mismo los antibióticos nos han ayudado a poderla de alguna manera detener, porque la gente se autoprescribe antibióticos y nos ha evitado que lleguemos a sífilis terciaria. Sin embargo,
sería muy importante poderle evitar con los antibióticos que se requieren, los antibióticos adecuados, prescritos individualmente, y para eso hacemos un llamado muy especial. Háganse la prueba rápida de sífilis para poder evitar que esta enfermedad, esta patología pueda avanzar dentro de las infecciones de transmisión sexual. Y tenemos en todas las unidades de primer nivel de atención, 190, recuerden, más de 190 en el estado, podemos realizar esta prueba rápida de sífilis y entonces pues estaremos para atender quien así la solicite. Y bueno, vamos a un corte comercial. Lluvia, ¿y las personas con VIH pueden tener prácticas sexuales? Bueno, pues indudablemente pueden, si es que lo desean, ¿no? De manera consensuada o decidida. Es importante que cualquier persona pueda ejercer este derecho que tenemos al erotismo, al placer, a las decisiones sobre nuestro cuerpo y con quién compartir nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Creo que es uno de los mitos, creo que la pregunta va justamente enfocada a que es uno de los mitos que muchas personas con o sin VIH mantienen, ¿no? Incluso es frecuente escuchar cuando a una persona se le da como el resultado de esta nueva condición de vida, que en muchas ocasiones una de las dudas es esa, ¿no? Una creencia es ya no voy a poder vivir mi vida sexual activa porque pues por ahí es algo que puedo tal vez transmitir y no quiero hacerlo, ¿no? Y creo que más bien necesitamos poder plantear cómo empezamos a hablar de las posibilidades de justamente, uno, desgenitalizar las prácticas, otro, hablar de las prácticas protegidas y que en muchas ocasiones, pues, personas que viven con VIH, que han tomado como la decisión tanto del autocuidado como del cuidado de los vínculos, ya sean parejas afectivas también o solamente sexuales, están emprendiendo, ¿no? Entonces, creo que es un asunto de poder saber exactamente cuáles sí son las vías de transmisión, cuáles no, y cómo poder lidiar como con este sentimiento que puede aparecer de miedo o de incertidumbre en razón de este nuevo estado de vida, ¿no? Sí, indudablemente pueden, así como también pueden embarazarse o embarazar y que hay como algunas medidas que se pueden ahí tomar en cuenta y conocemos pues casos de personas que están en pareja, que tienen muchos años en pareja y que se mantiene incluso en estado de serodiscordancia esta pareja, ¿no? Una persona vive con VIH y la otra no y tienen prácticas sexuales, ¿no? Tienen vida sexual activa. Quisiera también aquí que nos pudieras definir, Lluvia, en esta parte, amor y sexualidad. Yo sé que podría sonar bastante lógico. ¿Es lo mismo? Creo que hablar de bienestar, hablar de salud, no puede separarse justamente de lo que entendemos como autocuidado o poder generar un concepto de amor que sea plenamente crítico con estos discursos a veces predominantes sobre el amor que tienen que ver más con dolor y con cosificar a las personas, sino más bien justamente con el deseo de estar en bienestar con mi cuerpo, de conocerlo y de cuidarlo. Y la toma de conciencia de vida, porque es un proceso que no es como un switch o un interruptor de, bueno, ya me voy a cuidar, sino que implica un montón de reflexiones profundas, un montón de darme cuenta de cosas que me han dicho a lo largo de mi vida, de educación que recibí, de lo que me dicen en los medios y sobre todo, pues, de poder saber cómo es mi cuerpo y cómo puedo cuidarlo, ¿no? Y tomar esa decisión. Una vez que empiezo a tomar esa decisión, pues también puedo responsablemente empezar a como problematizar cómo se están generando también nuestras relaciones con otras personas, no sean solo como para una vida sexual activa o que implican justamente cómo de manera placentera también establezco vínculos afectivos con otras personas, ¿no? Entonces, implica que el placer está muy ligado con mi capacidad de disfrute, no solamente genital, sino sobre todo con mi capacidad de disfrute de mi cuerpo y por tanto, como sé que quiero conocer a través de mis sentidos, un atardecer, música, comida deliciosa,
preciosa, pues tengo que aprender a cuidarlo y estar bien en este mundo para poder seguir como conectándome no solo conmigo mismo, sino con otras personas, ¿no? Entonces, yo plantearía desde ahí la relación de amor y sexualidad. Y como tú nos decías, es un derecho de todo ser humano. Y yo solamente quisiera decir algunas palabras. La realidad es que muchas veces tenemos introyectos, cosas que nos han metido en la cabeza, muebles en nuestra casa que no son nuestros como debemos o tenemos, y realmente Lluvia ahora nos ha hecho un resumen muy importante de la importancia del placer y de descubrirnos nuestra sexualidad, nuestro erotismo, de disfrutar plenamente la vida. Recordemos que somos cada uno de nosotros dignos representantes de la humanidad entera, y la realidad es que el disfrute, el placer, puede hacernos tener una posición diferente en el mundo, una posición que nosotros podemos elegir y decidir día con día, momento a momento. Es un derecho que nosotros tenemos de poder disfrutarnos. Lluvia. Sí, yo pienso que justamente no podemos separar este derecho al placer, que además es uno de los derechos sexuales, que está en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que sí estamos defendiendo quienes estamos en la educación integral para las sexualidades. Y sí, es Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Hay una de los derechos humanos, hay una de los derechos sexuales. Creo que no podemos separar la discusión sobre el placer de lo que nos genera en este mundo displacer, ¿no? Y que básicamente la palabra derechos es clave porque implica que todavía no logramos que se garanticen plenamente todos nuestros derechos de todas las personas, ¿no? Y, bueno, particularmente de las personas que viven con VIH, esto también es una realidad. Entonces, yo plantearía justamente que no podemos solamente quedarnos como en la reflexión de cómo le hago para mi bienestar, sin estar en conexión con la realidad de que no hay una salud social, de que hay un entorno todavía de violencias, opresiones, discriminación, que también necesitamos reflexionar sobre ello y actuar sobre ello y organizarnos sobre ello para que poco a poco justamente el concepto de salud sexual que manejan la OMS o la OPS dicen que no se puede separar del ejercicio pleno de derechos, ¿no? Entonces, en la medida en que avancemos hacia ello, pues vamos a ir logrando justamente sociedades más llenas de bienestar, ¿no? Y yo creo que Lluvia lo hemos ido logrando. Ha habido muchos antecesores que nos han dejado una historia, que han luchado, que han favorecido pues este momento que estamos viviendo actualmente. No estamos en las condiciones cuando iniciaron en el primer 40, 50, los 60, hoy por hoy podemos hablar de eso como un evento que nos ha facilitado estar donde nos encontramos hoy, y esperamos que la sociedad pueda voltear a ver esta situación y poder dignificar al otro. Somos espejos de esa sociedad, nosotros mismos somos parte de esa sociedad que está luchando, que se está enfrentando a situaciones diferentes, y como tal debemos de hacer una reflexión en qué vamos a decidir, en qué estamos decidiendo, qué estamos eligiendo, qué responsabilidades nos compete para que todos puedan tener la libertad de hacer con su cuerpo lo que mejor deseen. Y también nosotros seremos libres de esta parte, y sí es cierto, tenemos límites en nuestra libertad, por eso es que tenemos que elegir, por eso es que tenemos día a día que seleccionar qué es lo que más nos conviene como sociedad, como creadores de un mundo diferente. Creo que justo implica cómo podemos no dejar de mirar todavía todo lo que falta en razón de esos caminos que ya hemos empezado a lograr. No es lo mismo ser un hombre con VIH que ser una mujer con VIH en este mundo, ¿no? No es lo mismo ser una mujer con VIH que ser una mujer indígena con VIH en este mundo, ¿no? Entonces, esas opresiones o esas discriminaciones que todavía nos permean con o sin VIH, necesitamos también seguir como en ese camino, ¿no? De ver cómo podemos ir planteando
luchar contra, por ejemplo, la homofobia, ¿no? Un hombre con VIH que además vive homofobia de manera cotidiana. Entonces, estas reflexiones necesitamos justamente ir todavía hablándolas, a veces ni siquiera se hablan en algunos espacios, ¿no? Entonces, tanto en instancias como gubernamentales, como en la sociedad civil organizada y la no tan organizada, necesitamos estar todo el tiempo diciendo que no está ya absolutamente ganado todo, ¿no? Toda la garantía de nuestros derechos, sino que caminar hacia todas las personas, todos los derechos, pues es una responsabilidad compartida y sobre todo, pues quienes tienen que garantizar los derechos, pues que sí sigan caminando sobre ello, ¿no? Fíjate, pero sobre todo en estas infecciones de transmisión sexual, hemos visto que la población, la comunidad se ha ido organizando para ir tomando una posición diferente, y qué bueno que me recuerdas que nos falta mucho por hacer ciertamente. Y estos medios, estas formas de dirigirnos a otros nos dan la posibilidad de poder ir ganando terreno. Y nosotros como personas que día a día luchamos por una situación diferente para los pacientes que viven con VIH, hacemos un llamado general a las personas que ahora nos están viendo, para que puedan ver a estas personas que viven con VIH de una manera diferente. También sienten, también tienen deseos, también tienen miedos, también tienen temores. Diariamente se nos acercan con nosotros cuando llegan a hacerse una prueba rápida, y la realidad es que tienen tantos cuestionamientos, tantas preguntas, y nosotros estamos para atenderlos. Están viendo ahorita en pantalla que la prueba rápida para detección de VIH te la puedes realizar en cualquier centro de salud. Recuerden, son más de 190 de la Secretaría de Salud, y también el sector salud está muy importantemente involucrado en esta tarea de detección temprana y de tratamiento, de diagnóstico. Acuérdense, el tratamiento para las personas que viven con VIH en todo el sector salud es totalmente gratuito. También es un derecho que se ha ido ganando, y tendremos muchos más que favorecerán la salud de las personas tanto con VIH como aquellas con infecciones de transmisión sexual, no olvidar la clamidia trachomatis, el virus de papiloma humano, del que tú ya nos mencionabas. Y pues agradecemos mucho tu participación como AQSEX, como Lluvia, en este programa, y esperamos seguir teniendo la oportunidad de poder promocionar todo lo que se hace y lo que nos falta por hacer con los pacientes que viven con VIH. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, y la próxima vez los esperamos acá. Verdaderamente vamos a tener cada vez temas más novedosos, y seguramente de su importancia invitaremos personas como Lluvia, con la mente abierta y con el corazón abierto. Muchísimas gracias, Lluvia. Gracias, Olga, y gracias al equipo que hace esto posible, que ahí están echándole ganas. Hasta pronto.